Entonces, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 3 de noviembre del 2022. Damos inicio. Empezamos, buenos días, primero que todo, para cada uno. Y damos inicio con el desarrollo de la sesión del día de hoy, que pues, como ya saben, damos una retroalimentación de los temas del día de ayer. Y empezamos con el tema del día de hoy, ¿listo? Entonces, con relación a los temas del día de ayer, pues vimos los 4 tipos de clasificación documental que nos hacían falta, que era el numérico, cronológico, el geográfico y el temático. Entonces, con relación al numérico, hablábamos de que pues es la organización de los documentos de forma numérica, la cual debe ser consecutiva y de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. ¿Listo? Con relación al cronológico, hablamos de igual forma que pues debe ser consecutiva, debe ser ascendente también, que lo que quiere, o sea, eso lo que quiere decir con relación a las fechas es que debe ser de la más antigua a la más reciente. ¿Listo? El Archivo General de la Nación plantea un formato especial para organizar los documentos que dice que hay que tener en cuenta siempre primero el año, luego el mes y luego el día. ¿Listo? Luego pasamos a hablar sobre el tipo de clasificación geográfica, pues donde pues hablaba de que los documentos se organizan de acuerdo a una ubicación específica. Y pues yo les comentaba ahí, o vimos más bien en el ejercicio, que pues también se plantea o también se trabaja ahí dentro de la clasificación geográfica, la clasificación alfabética y se llega a veces a tocar también la clasificación numérica. Listo. Hablábamos, pues ahí en ese caso hablábamos de los departamentos, cuántas regiones tiene el país, cuántos departamentos tiene el país y pues que cómo se debería organizar los documentos de acuerdo pues a esas especificaciones. Y luego pasamos a hablar del temático, de la clasificación temática que hace referencia a cómo a suborganizar los documentos primero y luego se pasa a clasificar ya más detenidamente. Yo les colocaba un ejemplo de un organigrama, hablábamos de los departamentos de la empresa y que en cada departamento, un ejemplo es que en cada departamento organizan los documentos de acuerdo al tipo de documento. ¿Sí? Al tipo de documento y estos los van agrupando con los similares y luego ya pasan pues a clasificarse, digamos, más detenidamente. ¿Listo? Eso fue lo que vimos el día de ayer. El día de ayer tenían que hacer 2 entregas, que era, primero era la pregunta número 3, que preguntaba qué era el método de orden cronológico o qué es la clasificación cronológica y hablaba y también tenían que desarrollar la actividad número 3, la cual eran dos documentos los cuales uno eran como las instrucciones y el otro era el taller. Listo, entonces en este decía qué se debía hacer en cada punto, de este taller. ¿Listo? Entonces, no sé si tuvieron alguna dificultad, les surgió alguna duda al momento de desarrollar la actividad del taller o todo fue claro. ¿Todo fue claro, chicos?
Listo. Entonces, Angli, cuéntame. Ok. Entonces, para el día de hoy, entonces ya pasamos a ver el tema del día de hoy. Vamos a ir a material y vamos a abrir la guía número 5. La guía número 5 nos habla prácticamente sobre los cuidados que hay que tener en la gestión documental, en la infraestructura, todas esas cositas. Y, y nos habla sobre la parte normativa o legal de la gestión documental. Listo, recuerden que aquí vamos a ver la guía número 2. La voy a dejar aquí abierta para que no se me vaya a pasar, que habla sobre los archivos, los elementos que se manejan dentro del archivo. ¿Listo? Entonces, entonces yo, entonces vamos a empezar. Son dos temas para el día de hoy. La parte normativa y la parte legal. ¿Listo? Eso, la parte normativa, perdón, y la parte del cuidado eh, en la gestión documental, los cuidados que hay que tener. ¿Listo? Entonces, permítame un momentico. Listo, entonces les voy a proyectar aquí. Estaba abriendo. Ay, ¿por qué no me sale? Listo. Entonces, aquí vamos a hablar sobre la normatividad. Entonces, les comento que pues en Colombia pues hay bastante normatividad con relación a la gestión documental. ¿Listo? Entonces, se dice que pues de un tiempo hacia acá, pues empiezan a darle como la importancia que debe tener la gestión documental dentro de las empresas y empiezan a darle unos estándares a esa labor, ¿sí? Entonces, ya pues siendo pues la gestión documental la encargada de pues llevar a cabo toda la gestión documental de nuestro país, pues empezaron a darle como la importancia y ahí es donde nace la ley 594 del 2000. Esta ley es conocida como la Ley General de Archivo. ¿Listo? Es una ley por la cual se estandarizan todos los procesos y se le dan las facultades al Archivo General de la Nación para que se encargue en nuestro país de preservar, cuidar y custodiar todo el patrimonio documental. ¿Listo? Esta ley, pues como pueden ver acá, es del 2000, hace prácticamente 22 años, porque fue firmada como en junio, más o menos. Entonces, hace 22 años que se firmó y pues esta ley no se ha actualizado. Esta ley no se ha actualizado, pero pues sí se han creado unos ciertos decretos, normas y leyes adicionales que entre comillas como que la actualizan, pero como tal la ley no la han actualizado. Como ustedes vieron ayer, pues ya existen los software de gestión documental y pues esta ley en algún momento habrá que actualizarla porque pues como ustedes saben la tecnología va avanzando muy rápido y pues esta ley va a quedar digamos como colgada con respecto a los avances que va a tener la gestión documental. ¿Listo? Esta ley tiene 13 títulos, de los cuales nacen unos objetivos. Entonces los objetivos de esta ley son los siguientes. Entonces, dice el primer objetivo, dice que es categorizar los archivos de interés público y de utilidad de consulta nacional. Segundo, controlar los documentos, su relevancia y disposición final. Evitar el agolpamiento de documentos innecesarios. Facilitar la gestión documental y garantizar su transparencia. Promover la organización, conservación y consulta de los archivos de interés económico, social y tecnológico. Consolidar una cultura de información nacional, racionalización de la información y sus categorías.
¿Listo? Entonces, esos son los objetivos de la ley 594 del 2000, la cual es la Ley General de Archivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Voy a pasar a hacerles un breve resumen de la ley. Vamos a ver los 13 capítulos. Les voy a hablar muy brevemente de cada uno de esos títulos, perdón, capítulos, no sé por qué digo capítulos, de esos títulos de los 13, de qué habla cada uno muy brevemente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Entonces, esta es la ley 594 del 2000. Se firmó el 14 de julio, perdón, yo dije junio, pero fue en julio. Y es por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivo y se dictan otras disposiciones. ¿Listo? En el título 1 habla sobre el objeto de la ley. En este título está la razón por la cual se firmó esta ley. Entonces dice que esta ley va aplicada a todo lo que es la administración pública y a todas las entidades privadas que en algún momento cumplan funciones públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que va pues a todas las entidades públicas que son las del Estado y a todas las entidades privadas que en algún momento cumplan funciones públicas. Un ejemplo claro de este tipo de entidades o este tipo de momentos que puede llegar a pasar una empresa privada o una entidad privada es cuando existen los conocidos, ay, se me fue la paloma, las contrataciones con el Estado. Por ejemplo, la alcaldía de Bogotá hace una licitación y yo me presento, yo tengo una empresa de mantenimiento de computadores, yo me presento a esa licitación y la gano. Yo firmo un contrato con la alcaldía de Bogotá para el mantenimiento de los computadores de la alcaldía y al momento en que yo firmo ese contrato, todo lo que yo haga alrededor de ese contrato o todo lo que haga ligado a ese contrato son funciones públicas. ¿Por qué? Porque le estoy prestando mis servicios a una entidad pública. Listo, entonces todos los documentos que se generen de ese contrato deben sí o sí ir a parar al Archivo General de la Nación. ¿Listo? También dice que las entidades privadas que no tienen nada que ver con entidades públicas, que de pronto en ningún momento hagan funciones públicas, no están reguladas por esta ley. Pero también pueden hacer uso de los estándares que esta ley plantea. ¿Listo? Aquí habla también de los principios generales, habla de la importancia de los archivos, la institucionalidad, responsabilidad, dirección y coordinación, administración y acceso, racionalidad, función de archivos, bueno, en fin, todos los principios. Ahora el título número 2. Entonces, con relación al título número 2, habla del Sistema Nacional de Archivos, el cual es una red que está conformada por todas las entidades públicas que o sea, todas las entidades públicas que quieran hacer parte de esta red de archivo, esta red de este sistema, y esto lo hacen para promover el buen uso de la gestión documental. Entonces, dice que este sistema está liderado pues por el Archivo General de la Nación y todas las entidades que quieran ser parte de este sistema de archivo. ¿Listo? Que se me hizo el mouse. El título número 3 habla sobre la categorización de los archivos. Acá dice que el Archivo General de la Nación pues es la máxima autoridad, digamos, con relación a la gestión documental de nuestro país, pero que él, siendo, digamos, como el ente principal, no puede controlar y estandarizar toda la función archivística de nuestro país.
Entonces, se crean unas categorizaciones o unos entes adicionales al Archivo General de la Nación para que ayuden con, con estas funciones. Entonces, la cabeza es el Archivo General de la Nación, todos están ligados al Archivo General de la Nación y todos tienen, digamos que, como rendirle cuentas al Archivo General de la Nación. ¿Sí? ¿Listo? Entonces está el Archivo General de la Nación como cabeza principal y de ahí se despliega el Archivo General del departamento, del municipio, del distrito. También tenemos como otros los de los entes territoriales, no, entes territoriales. Con relación al territorio de orden nacional, de orden departamental, orden distrital, metropolitano, municipal, local, eh, las nuevas entidades territoriales que se crean por ley y los territorios indígenas. ¿Listo? También con relación a la organización del Estado está un archivo de la rama ejecutiva, rama legislativa y rama judicial. También tenemos archivos de órganos de control y en los organismos autónomos. ¿Listo? Todos estos tipos de archivos son como ramificaciones que nacen a raíz del Archivo General de la Nación, que ayudan a que el Archivo General de la Nación pues, pueda llevar a cabo todo lo que es el control y la estandarización de las funciones archivísticas de nuestro país. Ahora vamos con el título número 4, que es la administración de archivos. Con relación a la administración de archivos, aquí habla sobre, perdón, las funciones del Archivo General de la Nación. Habla sobre las responsabilidades, el manejo, la administración, control, las condiciones que debe cumplir el Archivo General de la Nación para que la función archivística pueda ser eficiente. Habla sobre las obligaciones de los funcionarios de las entidades anteriores que nombramos. Bueno, en fin, acá también habla otro poco. Listo. Entonces, título número 5. Habla sobre la gestión de documentos. Entonces, en este título, es algo muy corto, muy brevemente explican sobre la gestión documental, sobre los pasos de la gestión documental, habla sobre el archivo de gestión, archivo central, el archivo histórico, habla un poco sobre las tablas de retención, en fin. El título número 6 habla sobre el acceso y consulta a los documentos. En este título y específicamente en el artículo 27, habla sobre el acceso y consulta de los documentos. Acá dice que todos los colombianos tenemos derecho tenemos derecho de consultar cualquier documento que se encuentre guardado en el Archivo General de la Nación, ya que pues estos son documentos declarados públicos. ¿Listo? A no ser que de pronto tengan un carácter reservado, ya sea por la Constitución o por alguna ley. ¿Listo? Entonces, eso hace referencia el título número 6. Título número 7. Sobre la salida de los documentos. Entonces, aquí en el título número 7 dice que es el único que tiene la potestad de dar salida de los documentos de la entidad es el mismo Archivo General de la Nación. Solo él tiene la potestad de dar salida a algún tipo de documento y solo debe ser por motivos legales, procesos técnicos y exposiciones culturales. ¿Listo?
En el título número 8 habla sobre el control y la vigilancia. Entonces aquí habla un poco más sobre las funciones del archivo con relación al control y la vigilancia. En fin. Acá título número 9. El título número 9 habla sobre los archivos privados. Aquí dice que son todos los documentos que pertenecen a alguna persona natural o jurídica que no tienen nada que ver con el Estado y que pues sencillamente pide al Archivo General de la Nación guardar sus documentos. ¿Listo? En el título número 10, perdón, donación, adquisición y expropiación de los documentos. Entonces, aquí, esto es algo muy importante. Dice que en el caso que nosotros como colombianos, ya sea una persona natural, una persona jurídica, alguna entidad pública o privada, en el dado caso que lleguemos a tener una documentación que sea importante para el país, tenemos la obligación de donarla o entregarla al Archivo General de la Nación. Si no se hace de forma voluntaria, el Archivo General de la Nación tiene la potestad de empezar un proceso legal para expropiar dicho documento, ya que este documento pues, es declarado de carácter histórico o es declarado de interés público. Entonces, se expropia ese documento de forma legal, empezando un proceso legal. Listo, entonces un ejemplo es el que cuando yo les dije que yo iba a hacer la licitación, la contratación del mantenimiento de los computadores de la Alcaldía de Bogotá y sencillamente yo no quiero entregar los documentos que se generaron en torno a ese contrato. Yo no los quiero entregar, entonces sencillamente el Archivo General de la Nación empieza un proceso legal para quitarme esos documentos, ya que son de interés público, porque pues cualquier colombiano tiene el derecho de ver cuánto pagó la alcaldía de Bogotá por el mantenimiento, quién era la empresa, quién es el dueño de la empresa, todo eso. En el título número 11 habla sobre la conservación de los documentos. Entonces aquí habla sobre los procesos que se debe tener, la calidad que se debe tener con relación a los documentos y los cuidados que se le deben dar a los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación. En el título número 12 habla sobre los estímulos que entrega el gobierno a no tributarios, ojo, a las personas que hagan actividades que promuevan el cuidado y la conservación del patrimonio documental. Y el título número 13 habla sobre las disposiciones finales. Aquí dice que acá dice que el Archivo General de la Nación es pues el ente máximo ser supremo, digámoslo así, el ente principal con relación a la gestión documental, pero que va a tener ayuda de la Procuraduría y de la Contraloría para que esta entidad pueda dar cumplimiento a todo lo que dice en esta ley. ¿Listo? Entonces, y aquí termina la ley. Como pueden ver, es una ley muy corta, son 9 hojas y es muy entendible y clara. Entonces, a veces dicen que por eso no la han actualizado para ¿para que qué? Para que siga siendo pues entendible y clara con respecto a esto. Ahora vamos a ver otro, yo por qué dejé de proyectar acá. Era acá mismo. Vamos a ver otras leyes que en su defecto a veces, en su defecto actualizan más bien la Ley General de Archivo, que son unas normas de las nuevas tecnologías.
En esas normas de las nuevas tecnologías hablamos sobre 3 leyes importantes que necesito que pues tomen apunte para, porque con relación a esto es la actividad. Entonces dice que la primera, ya yo lo agrando un poquito, eso. La primera es la ley 527 de 1999, que es la ley de comercio electrónico. Acá en esta ley, el gobierno trata de regular y estandarizar todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, ya que pues después de la pandemia pues se activó mucho lo que es el comercio electrónico, entonces eso pasa a ser parte de ya de la gestión documental. Listo, por lo que se generan tanta información en relación a todo lo que tiene que ver con la red. La segunda ley es la ley 1266 del 2008, que es el habeas data. ¿Alguien me dice qué es el habeas data o sabe qué es el habeas data? ¿Alguien sabe qué es el habeas data? Listo. El habeas data, el habeas data tiene que ver con la protección de los datos personales. Entonces, en esta ley se apoya el proceso pues, de la protección de los datos personales. Todos los datos que se brindan, ya sea vía electrónica o vía telefónica, los datos que se le brindan a las empresas, entonces es una ley que protege esos datos. ¿Listo? Y la otra ley que tocamos es la ley 1273 del 2009, que habla sobre los delitos informáticos y el abuso de sistema de información. Entonces aquí esta ley informa la penalización que se le dan a los delitos informáticos y, e, impulsa, e impulsa a los colombianos a tener cuidado con la información que se brinda por la internet. ¿Listo? Entonces, esas son 3 leyes que quería tocar con respecto a la gestión documental y que pues ahorita están muy de moda todo lo que es el comercio electrónico y todos los datos que se brindan por internet. Entonces, para evitar, digamos, daños con respecto a eso, tener cuidado con esa información que se brinda y pues tener en cuenta estas leyes. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos con relación a la normatividad de la gestión documental. Ahora vamos a pasar a otro tema importante que es el cuidado que se debe tener en la gestión documental con relación a la conservación, que es el paso número 3 de los pasos técnicos o el paso número 7 de los 8 pasos de la gestión documental, que es la conservación. Entonces, con relación a la conservación, dice que la conservación es una serie de estrategias que se plantean, unas estrategias o unas medidas preventivas y correctivas que se plantean para darle una mayor vida útil a un documento. ¿Listo? Entonces, con respecto a eso, vamos a hablar de los cuidados que hay que tener en la labor de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de 3 aspectos importantes, que es el papel, que es el documento, porque sin documento, pues sencillamente no hay proceso o no hay labor. Entonces, y el gestor documental y la infraestructura. ¿Listo? Entonces, con relación al gestor documental, vamos a empezar con la persona que lleva a cabo la labor de la gestión documental. Entonces, con relación al gestor documental, esta persona debe tener unos elementos de protección. ¿Listo? Estos elementos de protección y riesgos son para que se cuide tanto él como persona,
de pronto de adquirir de pronto alguna enfermedad, ya sea respiratoria, ya sea de la piel o de la vista. Entonces, para evitar ese tipo de enfermedades, él debe utilizar unos elementos de protección y de esta manera también cuida los documentos que está manipulando. ¿Listo? Entonces, estos elementos son la cofia, que es conocida como el gorrito, que se colocan, en este caso, pues el overol trae el gorro incorporado, pero a veces no lo trae, pues entonces se colocan una cofia, que es como los gorritos que le colocan a uno cuando va a entrar a cirugía, más o menos, de ese aspecto es tapabocas, gafas, guantes, overoles o en el caso pues batas. Y si es un archivo grande con estantes altos, pues sencillamente puedes llegar a utilizar zapato de punta de acero y hasta cascos para evitar de pronto que se caiga una caja y le caiga en la cabeza y le produzca algún daño a la persona. ¿Listo? Entonces, los guantes son súper importantes porque pues con las manos es que se manipulan los documentos y así de esa manera evitar enfermedades como dermatitis por los documentos o ustedes generarle daño a los documentos dejando de pronto las huellas marcadas, tenían las manos de pronto untadas como de aceite o de algún otro elemento y van y cogen los documentos y dejan marcadas las huellas de una vez. Listo, entonces con relación al papel, hablamos de la forma adecuada de abrir los agujeros con la perforadora, que no se debe hacer muy al borde de la hoja. La forma adecuada de abrir los agujeros pues es coger las dos puntas, tanto la superior como la inferior, a mano izquierda del documento, unirlas y muy sutilmente generar una línea en el centro de la hoja para guiarnos con la perforadora que también trae una pestañita de guía del centro de la hoja. Se abren los agujeros y que no vayan a quedar muy al borde. ¿Listo? Cuando un documento tamaño oficio va guardado en una carpeta tamaño carta, la forma correcta de guardarlo es, es alineando el papel en la parte superior con el resto de documentos que se encuentran en la carpeta y muy sutilmente con un lápiz marcar dónde van los agujeros. Se abren los agujeros que no vayan a quedar muy al borde y con el papel que sobresale en la parte inferior de la carpeta se dobla hacia el frente y se alinea con el resto de los documentos en la parte inferior. ¿Listo? También se dice que evitar utilizar cualquier tipo de ganchos. Digo cualquier tipo de ganchos porque hoy en día hay un poconón de tipos de ganchos que uno no sabe ni qué escoger. Listo, entonces está el de la grapadora, que es el gancho con que pues se unen los documentos, digámoslo así. Sencillamente evitar utilizarlos porque esos ganchos con el tiempo se oxidan y al oxidarse dejan marcado el documento y eso es un daño irreversible que se le hace al documento. Entonces, evitar utilizarlo y si lo van a utilizar, saber quitarlo al momento que lo van a quitar. Entonces, para no rasgar la hoja. Entonces, la manera correcta, existe un elemento que se llama saca ganchos. Entonces, la manera correcta es, como pueden o como ustedes saben, o si lo han visto, este ganchito tiene unas patas en la parte trasera, la parte posterior del documento o en la parte de atrás. Estas paticas se agarran del documento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, ir a la parte de atrás del documento, abrir esas paticas, ¿sí? Y luego ir en la parte frontal o en la parte del frente del documento y alar ese gancho con el sacaganchos. Y de esa forma evitamos que rasguemos el documento, porque si no le abrimos las paticas, pues sencillamente
vamos a rasgar el documento porque esas patas están agarradas al documento. ¿Listo? Y evitar utilizar estos otros dos tipos de ganchos o cualquier otro tipo de gancho que puedan encontrar en el mercado porque le pueden generar daños al documento, como rasgarlos en la parte superior, dejarlos marcados, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Y también vamos a hablar sobre la tinta. La tinta, por favor, siempre utilizar tinta negra de que sea seca. Nada, digamos más que todo en las firmas, nada de utilizar bolígrafos de aceite, que de gel y todo ese tipo de también de bolígrafos que han salido en el mercado, que lo que hacen es con el tiempo generar daños irreversibles al documento. Porque, por ejemplo, hemos visto de que cuando firman con un bolígrafo especial, digamos que es, la base es aceite de esa tinta, con el tiempo uno va y mira el documento y ahí donde firmó ya aparece una hoja calcante. ¿Por qué? Porque el papel absorbe todos esos elementos de esa tinta y pues el elemento principal pues es el aceite, entonces va a quedar así como transparente ese pedazo. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando el documento está guardado en el archivo ya y está con el resto de documentos guardados? El documento, los documentos ya, digamos, guardados todos unos con otros, los documentos generan una temperatura o el papel genera una temperatura que oscila entre unos 15 o 20 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a pasar a hablar de la infraestructura. Entonces, con relación a esa temperatura que genera los documentos cuando están guardados, el Archivo General de la Nación debe tener unos estándares para que los documentos no se dañen. Entre esos, que el lugar donde va a estar el archivo no vaya a estar muy arriba, porque puede que el sol le pegue directamente ya sea al techo, alguna pared o algo, y va a generar que la temperatura del lugar aumente, más la temperatura del papel, pues estos empiezan a sudar. Tampoco que esté en el sótano porque llegase a haber alguna inundación, se dañan todos los papeles. Que la ventilación debe ser artificial, esto quiere decir por medio de aire acondicionado. Nada de ventanas, nada de ventiladores industriales, nada de eso, porque pues ya todo el proceso que hizo la persona para limpiar y hacerle mantenimiento a los documentos, pues se va a perder. Entonces debe ser la ventilación artificial por medio de aire acondicionado. Y esa temperatura pues debe ser baja para mantener climatizado, digamos, los documentos. La limpieza y el mantenimiento del espacio debe ser constante. Las señalizaciones, los extintores deben ser los adecuados para papel. ¿Listo? Eso con relación a la infraestructura. Y aquí en la infraestructura vamos a hablar sobre la guía número 2 que nos faltó. Entonces, la guía número 2, ¿es esta? Sí. Habla sobre los elementos que se manejan dentro de un archivo. Entonces, habla de los tipos de archivo, ¿cierto? Habla de los tipos de archivos, que son archivos horizontales, que son los archivos que normalmente encontramos como en las oficinas, que son los stand con gavetas o con cajones. Estas normalmente pues tienen entre 2 a 4 gavetas. Las características es que pues estas gavetas pues son deslizables, traen para colgar las carpetas dentro de los cajones. Estas gavetas o estos archivadores necesitan espacio pues para abrir los cajones o las gavetas. Traen se me olvidó, como un tarjetero acá al frente del cajón, donde pues se puede indicar cuáles son los documentos que se encuentran allí guardados. ¿Listo? También encontramos los archivadores verticales,
Estos archivadores verticales, los folderama, son como tipo un closet, más o menos. Las puertas pueden ser articuladas, corredizas, enrollables. Dentro del mueble, pues están los stands que se pueden graduar de acuerdo al espacio que necesitemos. No requiere un espacio adicional, ya que pues no se necesita abrir cajones ni nada por el estilo. Se pueden guardar las carpetas horizontales o verticalmente. Bueno, y en fin, también tenemos estos que son, que a diferencia de los de acá arriba, pues tienen más cuerpos o más, como les dijeran, más estructuras, digámoslo así, las cuales se pueden mover de un lado al otro. Tienen los entrepaños o los stands que también se pueden modificar de acuerdo al espacio que necesitemos. Igualmente se pueden guardar las carpetas ahí ya sea vertical u horizontalmente, en fin. Y tenemos este otro archivo, que es un archivo, que es el archivo más grande, que normalmente es utilizado como archivo central. Es un archivo mucho más grande, tiene igualmente varios cuerpos o varios como contenedores, digámoslo así, los cuales se pueden mover de un lado al otro. Igualmente los stands se pueden modificar de acuerdo al espacio que necesitemos. En fin, tenemos los tarjeteros. Los tarjeteros son cajas metálicas o de madera para las tarjetas o fichas. Tienen guías alfabéticas, se utilizan como auxiliar de archivo para agilizar la localización de los documentos. Dice que estas tarjeteros, perdón, deben tener unas medidas específicas que están acá, las cuales pues las estandariza el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Están los ganchos legajadores, que los conocemos metálicos y plásticos, pero el Archivo General de la Nación sugiere que los utilicemos plásticos, ya que los metálicos con el tiempo se oxidan. ¿Listo? Se componen de dos partes, una que es flexible, que recibe los documentos perforados, y otra tapa con los pasadores que sirve para cerrar el gancho. ¿Listo? Está la perforadora, que es indispensable en este proceso, que es pues el elemento que abre los agujeros a los documentos para poderlos archivar. Están las carpetas o folder, que pues hay varios tipos de carpetas, son de cartulina, resistentes, vienen de tamaño oficio y carta, traen siempre una pestaña que sirve para identificar los documentos que se encuentran allí guardados. Se pueden colocar de forma horizontal o vertical. En fin. También tenemos las carpetas que traen los colgantes a los extremos, que son estas carpetas colgantes son unas láminas de cartón resistentes. Tiene unas pestañas visibles que se utilizan para separar un grupo de carpetas dentro del archivo, que ese tipo de carpetas se utilizan mucho más en el primer archivador que vimos, que es el de los cajones. Listo. ¿Qué otra cosa tiene esta carpeta? Bueno, también trae su pestañita o una guía para identificar qué tipo de documento se encuentra allí guardado. Las guías de afuera, como los marbetes son como tipo unas tiras de cartulinas que se colocan en las carpetas, más que todo en las carpetas como las AZ, estos papeles son muy parecidos a los que tienen pegados los libros en las bibliotecas para mirar qué tipo de, cuál es el libro que vamos a buscar. Se fabrican de diferentes colores y tamaños. Eso depende de la empresa. ¿Listo? Los legajos son un tipo como de carpetas, pero las tapas de cartulina vienen separadas. O sea, tanto la superior como la inferior vienen separadas.
Y este tipo de legajos es donde se colocan los documentos correspondientes a cada carpeta sujetados por un gancho legajador. Ese gancho legajador es como un tubito que trae como una tuerquita, que siempre esa tuerquita debe ir en la parte de atrás de la carpeta. Eh, Gancho se coloca hacia abajo de manera que el último documento que sea el de la fecha más reciente, o sea, siempre debe ir el último documento en la parte de atrás de la carpeta. Listo. Y los conocidos al AZ, los legajadores AZ, que pues es para guardar documentos de harto volumen, o sea, muchos documentos. En los ganchos que manejan estos tipos de legajos permiten sacar cualquier documento que se necesite, ya que se pueden mover los documentos de un lado hacia el otro. Eh, Son resistentes, están fabricados pues de un cartón grueso, vienen tanto de tamaño oficio como tamaño carta. El gancho que sujeta los documentos es a presión con tapa para sostener los documentos. ¿Listo? Y ya. También aquí nos hace falta, yo siempre les muestro aquí, eh, este elemento que es importante, que son las cajas del archivo. Estas cajas se utilizan para guardar varias carpetas que tienen el mismo tipo de documento, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una carpeta de las facturas de venta de enero, una carpeta de las facturas de venta de febrero, otra de marzo, otra de abril y así sucesivamente. Cuando se acabe el año, sencillamente yo cojo todas las carpetas y las guardo en una sola caja y la marco acá al frente o al lado, facturas de venta del año 2021, un ejemplo. ¿Listo? Y ya sé que ahí están guardadas todas las carpetas que guardan las facturas de venta de todo el año. ¿Listo? Entonces, esas se utilizan para ese tipo de casos, cuando tengo muchas carpetas con los mismos tipos de documentos. Entonces, para evitar, digamos, desorden, pues sencillamente las guardo en una sola caja para, de esa manera, primero, abrir espacio y segundo, se vea mucho más ordenado. Entonces, hay cajas de esta manera, hay cajas de esta manera que trae la tapa suelta, hay cajas de esta manera que trae la tapita unida y es de esta, como este estilo. Otra que es así. Mm, ¿Qué otra? Creo que son estas las únicas. Listo. Y pues hay varios diseños. Eso depende el tipo de caja que compre. Están estas. Están estas. Eso de acuerdo al diseño que deseen. ¿Listo? Hasta de colores hay. ¿Listo? Entonces, eso ya depende de eh, la empresa. ¿Listo? Entonces, esto era lo que les quería comentar. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Todo claro? María de los Santos, cuéntame. Buenos días. Sí, señora, yo cuando les cargue el video a la plataforma, ahí se les adjunto todos esos documentos. ¿Listo? El video de software está en material. Aquí tú entras donde están las actividades, ¿cierto? Y tú vas al final y hay una carpeta que dice material. Tú das a clic ahí y ahí encuentras el video. Míralo acá, el azulito.
¿Listo? Voy a enseñar. Listo, entonces, no sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo claro? Entonces vamos a ver las actividades que deben desarrollar el día de hoy. ¿Listo? Entonces voy a activarles aquí la pregunta 4, que es la del día de hoy. Entonces, y ya vemos. Hoy es 3, ¿cierto? Sí, 3. Ya 3 de noviembre. Ya en una semana estamos a 15. Se acabó el mes. Entonces, vamos, entonces acá ya aparece la pregunta número 4. Entonces, ¿qué deben desarrollar el día de hoy? Pregunta número 4 y la actividad número 4. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a mirar qué hay que hacer. Entonces, damos clic sobre la pregunta. Vamos donde dice ver pregunta y dice lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la ley 1273 del 2009 que habla sobre los delitos informáticos? El objetivo, ojo, el objetivo, no qué habla la ley 1273, no. ¿Cuál es el objetivo? ¿Listo? Entonces, aquí está el cajón de la respuesta. Redactan su respuesta y cuando la redactan, le dan clic en entregar. ¿Listo? Ahora vamos a la actividad. Actividad número 4. Damos clic sobre la actividad número 4. Vamos donde dice ver tarea. Para que se abra la tarea completa. Damos clic al documento del PDF, que es el que nos indica qué debemos hacer, ¿cierto? Entonces, como pueden ver acá, actividad número 4, gestión documental 2022, que dice que de acuerdo a la guía número 5, que fue la que vimos el día de hoy, deben, ojo, consultar el objetivo de la ley 594 del 2000. ¿Cuál es esa ley? María de los Santos. La Ley General de Archivo. ¿Listo? Entonces, esta es la Ley General de Archivo. También deben consultar cuál es el objetivo, ojo, de la Ley 527 de 1999. ¿Esa cuál es la ley? ¿Qué ley es esa? Cuéntame, María de los Santos. La ley de comercio electrónico. Entonces, ojo, el objetivo, ¿no? Entonces, no es de qué habla la ley, no, sino cuál es el objetivo. Y por último, van a hacer un resumen sobre los cuidados que hay que tener en la gestión documental, que fue el último tema. ¿Listo? Entonces, todo es elaborar un documento escrito donde me hablen sobre los objetivos de esas leyes y donde hagan el resumen. ¿Listo? Lo pueden hacer a computador o a mano. ¿Listo? ¿Claro? ¿O tienen alguna pregunta? Ok. Entonces, no siendo más, entonces damos por terminada la grabación. Espero muy puntualito las actividades como han sido todos estos días. Y nos quedamos aquí conectados si desean para si tienen alguna duda o inquietud. Y nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana. ¿Listo, chicos? Que tengan un feliz día.